muy buenas tardes, ¿cómo están? Saben, las semanas anteriores hemos venido hablando acerca de la Navidad. ¿Acerca de qué? Y definitivamente, pues la Navidad, sí, mira, la Navidad no son regalos, la Navidad no es una fecha comercial, la Navidad no es la época donde Santa Claus y el Grinch, ¿saben qué? La Navidad tiene un solo sentido. La Navidad simple y sencillamente se celebra a causa de Jesús. Así que por eso es que nosotros estamos tan interesados en hablar y en poder compartir acerca de lo que la Navidad es. Si te has dado cuenta, en las últimas semanas te he dado dos puntos de vista diferentes de como normalmente vemos simplemente el nacimiento de Jesús. ¿Por qué han sido diferentes? Porque hace 15 días, recuerdo, hablamos acerca del punto de vista de José, de cómo fue que a José le tocó vivir esa primera Navidad. Sí, cuando hablo de José me refiero a José, el esposo de María, y que a él le tocó pues de una manera difícil. ¿Por qué? Porque llegó, su novia estaba embarazada, todo el cuento, o sea, viene, le toca creer, luego un ángel aparece, le dice que se vaya, que venga, que vaya, y que el niño que nace, que no tiene dónde nacer, que nace al fin, al cabo en un pesebre, en un lugar que no debería nacer, y eso genera un caos, eso genera una tormenta, y generó no solamente un caos en él, sino que también pudimos hablar como acerca ¿Cómo es que la vida se torna difícil? Porque simplemente la vida es así. La vida tiene momentos altos, momentos bajos y tiene momentos difíciles. No que porque Dios esté en el medio, todo va a salir perfecto. No fue así en la vida de Jesús, pues nosotros pues tranquilos, ¿verdad? Sabemos que la vida es así. ¿Cómo es la vida? Así, ok. Sí, o sea, ¿la vida cómo es? O sea, así, frescos, o sea, es que a veces nos estresamos mucho, ¿verdad? Y perdemos un montón de tiempo en eso. La semana pasada vimos cómo la Navidad también es un mensaje del cielo, pero representado en la vida de unos pastores, aquellos que estaban trabajando en medio de la noche y aparecieron unos ángeles para hablarle a ellos, que lo primero que les dicen es, bueno, tengan paz, ¿verdad? El primer mensaje del nacimiento de Jesús a través del cielo a la tierra, los ángeles diciendo, tengan paz, y luego un coro de ángeles cantando, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Es el primer mensaje. Así que hay un punto de vista que tiene el cielo, hay un punto de vista que tienen los pastores y hay un punto de vista que tienen también los ángeles. Pues bien, hoy quiero irme un poquito, quiero que sea una enseñanza, pero también necesito o quiero poder compartir con ustedes algunos temas, digamos así, un poquito más teológicos, un poquito más como de, wow, ¿por qué viene esto o por qué celebramos esto? Más una razón de por qué lo hacemos que lo que hacemos, ¿ok? De por qué se celebra o qué significan ciertas cosas que aparecen en la Biblia que a veces no son como que se pueden pasar así nomás. Y quiero hablarlo acerca del punto de vista, o más bien, desde el punto de vista de el ángel o arcángel, o como quieras llamarlo, Gabriel. Sí, el ángel Gabriel también tiene un punto de vista acerca de la Navidad. Navidad, ¿sabes? Navidad no es una palabra que aparezca en la Biblia. Navidad es una palabra de origen latino que heredamos y creamos alrededor de la natividad, que no tiene que ver con la natilla ni nada de esto, sino que tiene que ver con el nacimiento de Jesús. ¿Con el nacimiento de quién? Y para eso los que tienen la Biblia, esos que les gusta estudiar y tomar notas y verificar si lo que el pastor dice es verdad o no, bueno, quiero invitarlos a que abran su Biblia y tomen nota en Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, Antiguo Testamento, el cuarto de los profetas mayores en orden de escritura. Dice así, Daniel capítulo 9, verso 21. Está orando Daniel porque tiene unas visiones. Daniel era un hombre de Dios que vivía en Babilonia, servía a los reyes, de hecho sirvió a 4 reyes en Babilonia, y cuando está sirviendo a ellos, este hombre nunca dejó de orar. Y dice Daniel capítulo 9, y orando sin cesar, cuando hacia la hora del sacrificio de la tarde, vi que Gabriel, ¿que quién? Que Gabriel, el hombre que antes había visto en la visión, volaba hacia mí apresuradamente. Por eso entendemos que es un ángel, ¿verdad? Se volaba hacia mí apresuradamente. Verso 22, habló conmigo y me explicó, Daniel, si he salido ahora, ha sido para infundirte sabiduría y entendimiento. Di conmigo, sabiduría y entendimiento. Saltemos al verso 25. Daniel capítulo 9, verso 25. Le dice, así que debes saber y entender que desde que se emitió la orden para restaurar y edificar Jerusalén y hasta que llegue el Mesías príncipe, que es Jesús, transcurrirán 7 semanas y 62 semanas más.
Luego se volverá a reconstruir la plaza y la muralla. Serán tiempos angustiosos. ¿Serán tiempos cómo? ¿Y por qué son tiempos angustiosos? Porque la vida es... Y porque iban a suceder un montón de cosas alrededor de ellos. Sí, está hablando el ángel a un hombre de Dios que vivía en una nación que había sido llevado cautivo a otra nación, pero que nunca había dejado de servirle a Dios. Un hombre que no tuvo hijos porque no podía tenerlos a causa de su esclavitud, era parte de su esclavitud. Pero le dice esto en el verso 25, le dice, hasta que llegue el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías? El Salvador. ¿Quién es? ¿Quién es? Ahora, le dice esto, hasta que llegue el Mesías príncipe, transcurrirán 7 semanas y 62 semanas más. A veces si uno suma eso y dice, bueno, si son 62 semanas y 7 semanas más, pues vienen siendo 69 semanas. Ok, un poco más de un año. ¿Por qué? Porque un año tiene 52 semanas. Eso sería en nuestras cuentas. Pero la palabra original que se usa en el hebreo para definir esto de semanas en ese pasaje es la palabra Shavuot o Shabbat, como lo conocemos nosotros. El Shabbat no tiene que ver con el sábado, aunque como raíz etimológica muchas veces se toma de esa manera. El Shabbat tiene que ver con un tiempo representativo que se cuenta en el número 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días o años. Entonces, lo que está diciendo o lo que le está anunciando es, viene un tiempo, Gabriel, está, desde su punto de vista, van a ser el Mesías, lo cual para Daniel es un motivo de alegría, porque era el Salvador, de que los iba a sacar de la esclavitud, el que iba a reinar por siempre, que iba a ocupar el lugar de David, y le dice, van a ser el Mesías en un tiempo. ¿Cuál tiempo? 62 semanas, que en este caso representan años, ¿representan qué? Poco más o menos 432 años, y luego vendrá otro tiempo de 7 semanas donde algo va a suceder. ¿Qué era lo que iba a suceder? Versículo 26. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. ¿Se le qué? Así que le está diciendo, Daniel, tienes que entender algo, sabiduría y entendimiento. Van a ser dentro de 62 semanas el Salvador, dentro de 62 Shabbats, el Salvador. Pero ¿sabes qué? Pasarán 7 semanas más y va a morir. Perdóname, eso no es un motivo de gran alegría, pero es el primer anuncio con tiempo exacto de cuándo iba a nacer Jesús. Comenzamos diciendo la semana pasada que todo tiene su tiempo, dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 1. Todo tiene su... Y luego el apóstol Pablo dice, y llegado el tiempo exacto nació Jesús. Bueno, ¿por qué el tiempo exacto? Porque ya había sido anunciado por Gabriel y se lo había anunciado a Daniel. Este tema de las semanas que se convierten en años está establecido en Éxodo capítulo 23. Recién comienza la nación de Israel, Dios da ciertas leyes que deben respetarse, por las cuales se debe medir el tiempo y también se debe medir de alguna u otra manera la confianza que las personas tienen en el Señor. Éxodo capítulo 23, verso 10. Y esto es lo que necesito que comprendas bien, todo este manejo del tiempo. Dice así, sembrarán y cosecharán durante 6 años. ¿Cuántos años iban a usar la tierra para sembrar y cosechar? Pero la tierra descansará durante el 7º año. Eso significa que en 6 años ellos iban a trabajar sembrando y cosechando, pero al 7º año dejaban descansar la tierra. O sea, no iban a trabajar la tierra. O sea, era un tiempo donde el año 6 se producía mucho más del doble de cosecha de lo que se producía en los años anteriores. Porque el año 6, si el año 7 no hay producción, entonces ¿de dónde viene la provisión? De que Dios proveía muchísimo más a causa de que ellos confiaban en Dios y dejaban descansar la tierra. Pastor, ¿por qué dejar descansar la tierra? Bueno, porque es bueno, pero también porque la tierra necesita recuperar sus nutrientes, la tierra necesita volver a crecer, y eso significaba un año sabático. El año sabático no es el año donde dice a aquellos que no les gusta trabajar, es que me voy a tomar un año sabático. Sí, la verdad llevan como 35 años sabáticos.
Y quieren tomarse uno más, pero ok, cada quien, ¿verdad? Pero eso no significa, mira, van a trabajar la tierra 6 años. ¿Cuántos años? Y al séptimo descansará la tierra. Y los pobres del pueblo podrán espigar lo que salga espontáneamente. El resto lo dejarán para que coman los animales. Esta misma regla, dice Dios, se aplica a viñedos y olivares, o sea, para todo. Versículo 12. Trabajarán 6 días solamente y descansarán el séptimo. ¿Cuántos días hay que trabajar? Y hay que descansar. De hecho, eso está en los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. Y si tú y yo estuviéramos ceñidos a la ley, ese sería el mandamiento que siempre incumpliríamos. Sí, porque yo estoy seguro que donde dice no matar, a ver, el que mató a alguien esta semana, levante su mano. Sí, no robar, a ver, los zampones. No, como que uno dice no matar, no robar, no codiciar, no andar en chismes, no andar en pleitos, peleas, no esto. O sea, uno, pues bien, o sea, eso como que uno lo puede evitar. Pero descansar un día para honrar al Señor, para decirle, Señor, el día de hoy yo descanso y confío en ti. No, pastor, es que el día domingo es un día bien productivo y es que yo puedo descansar cuando esté viejo y yo puedo no sé qué y bla, 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 bla. Y bueno, eso habla quizá un poco de nuestra confianza en Dios. Y bueno, yo sé que el próximo año vamos a estar hablando acerca de esto porque es una serie maravillosa que tenemos ahí ya en remojo acerca de hablar acerca de una vida llena de bendiciones, confiando en Dios. Sí, porque ni creas que trabajar la tierra 6 años para luego en un año entero no plantar y no sembrar, eso exigía una gran confianza en Dios, pero también era porque Dios traía una gran recompensa. ¿Una gran qué? Así que este tiempo de Shabbat, de semanas, 62 semanas, era un tiempo de espera. ¿Un tiempo de qué? De espera para un propósito. De hecho, aquellos que les gusta estudiar teología o que simplemente quieren curiosear, bueno, puedes mirar ahí en Google y puedes buscar las semanas o el tiempo que transcurre entre el anuncio del ángel, la reconstrucción del templo de Jerusalén, la muralla de Jerusalén y el nacimiento de Jesús, y te da 430 años, o sea, el mismo tiempo que anunció el ángel. O sea, esto era un asunto, el ángel no estaba como adivinando, no, a él le dijeron, tienes que darle este mensaje a Daniel. Este es un tiempo de verdad real que va a suceder y vas a contarlo cronológicamente. Ahora, lo curioso es que lo que tiene que decir Gabriel es algo bien importante porque les dice, van a ser el Mesías, verso 25 de Daniel 9 y verso 26, después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Esa expresión, se le quitará, viene de la palabra hebrea karat, que significa va a ser cortado, va a ser derribado como quien derriba un árbol, o también se puede traducir como ofrecer, va a ser ofrecido en sacrificio. O sea, piensen en un momento para Daniel qué podía significar eso. O sea, sabe que va a venir su Señor. ¿Cuándo? Dentro de 62 sabbats. Él no sabe si van a ser semanas o años, pero simplemente le está diciendo, esto es lo que va a suceder. Pero cuando venga, ¿sabes qué? Va a ser ofrecido como un sacrificio. Entonces Daniel dice, ok, yo tengo que entender esta visión porque es algo demasiado grande. Y entonces para aquellos que llevamos un poco más de tiempo en la iglesia, de repente hemos escuchado hablar acerca del ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel está establecido en el capítulo 10 de Daniel, donde Daniel dice, no entiendo lo grandiosa de esta visión. ¿Que cuál era? Que venía el Mesías, venía nuestro Salvador, nuestro Libertador. Él iba a venir. Bueno, pues no entiendo cómo es que va a venir, pero luego va a morir. Espérate, no, eso no puedo creerlo. ¿Por qué? Porque la profecía completa decía, y él ocupará el trono de David para siempre. Entonces, si lo va a ocupar para siempre, ¿cómo es que va a morir? Y él toma un tiempo de ayuno de 21 días. No lo tomó porque dijo, diciembre fue como difícil, entonces ¿por qué no arrancamos enero con un ayuno de Daniel, que son solamente verduritas y agua? No lo tomó como por un asunto light, ni de salud, ni de nada. Era porque realmente la noticia lo alegraba, pero al mismo tiempo lo abrumaba. Al mismo tiempo esa noticia que venía a traerle el ángel Gabriel, que no fue un anuncio profético, sino escúchame, fue el nacimiento de Jesús. ¿Sabes qué? Vino y lo dejó completamente fuera de sí. O sea, eso es como que, no sé, como que venga un ángel y te diga, ¿sabes qué? Te vas a ganar, vas a levantar una empresa, pero te vas a quebrar. Chao. O sea, como que, la empresa. Señor, yo necesito saber cuál es el propósito de esto.
Sí, aquellos que anhelan casarse. Te vas a casar, pero vas a quedar viudo pronto. O sea, no, Señor. O sea, no entiendo qué tiene que ver esto. O sea, es como tomar el corazón de alguien, llenarlo de alegría y luego down. Pero el asunto es el siguiente. Aunque Daniel ayunó y todo lo demás, y viene el ángel y le explica otras cosas, el ángel desapareció y nunca más volvió a aparecer sino hasta 430 años después. Guardó silencio por completo el cielo hasta 430 años después. ¿Cuándo? Lo encontramos en la Biblia en Lucas capítulo 1. Un hombre llamado Zacarías, casado con una esposa, con su esposa Elizabeth, y Zacarías era un sacerdote. Y el sacerdote, dentro de su ejercicio del sacerdocio, debería entrar a un lugar que se llamaba, o era conocido en el templo de Jerusalén, como el lugar santísimo, el lugar donde habitaba la presencia de Dios y no había nada más. Lo que estaba allí era un arca que representaba la presencia de Dios para Israel. El caso es que llegó el día en que Zacarías tenía que entrar. Y Zacarías entra a ese lugar y cuando entra se encuentra con un ángel. Se encuentra con Gabriel. Y entonces cuando él va a ofrecer el sacrificio, Gabriel viene y le dice, Zacarías, te estaba esperando. Tú llevas años, le dice, queriendo tener hijos, pero sabes que tu esposa, tú tienen un problema de fertilidad. En otras palabras, son infértiles, no pueden tener hijos, pero han querido. Pero sabes qué, viene un hijo para ti. Y entonces comienza a hablarle y le dice, y tu hijo va a ser aquel de quien habló el profeta Isaías hace 600 años atrás, o sea, 150 años antes de todo, ya de la historia de Daniel, ya había sido profetizado que iba a nacer un niño que era el que iba a abrir el camino en el desierto para Jesús. Y se lo anuncia a Zacarías, un ángel, ¿un qué? Entiéndeme, vuelvo y te digo, el lugar santísimo, un lugar donde solo está el arca del Señor, nadie podía entrar. De hecho, el sumo sacerdote entraba y tenía unas campanitas en un tobillo y una cuerda en la otra. ¿Por qué? Porque si el sacerdote se presentaba y tenía algo en su vida, existen 612 preceptos para los judíos que deben tenerlos perfectamente. Y si se presentaba delante de la presencia del Señor y había quebrantado uno solo de esos preceptos, iba a morir delante de la santidad de Dios. Así que por eso le amarraban la cuerda, porque sonaba mientras caminaban las campanitas y la cuerda era por si moría, ya no suenan las campanas, nadie podía entrar, entonces lo arrastraban para afuera. Suena teatral, pero si lo hacían era porque había pasado más de una vez. Pero este hombre entra allí donde no puede haber nadie, se encuentra con un ángel, ¿con un qué? Y se queda mirándolo y le dice, pues bonita la historia, pero ¿cómo va a ser? Sí, porque no le cree del todo. Le dice, pues ¿cómo va a ser? Y entonces el ángel le dice, ¿no me crees? ¿Sabes qué? Tu esposa va a dar a luz y no sé qué, y tendrás a este hijo y le pondrás por nombre Juan, pero ¿sabes qué? Hasta que se cumpla la palabra, no vas a poder hablar nunca más. Por no haber creído. El caso es que Zacarías sale, efectivamente los puedes leer ahí en Lucas capítulo 1. Zacarías sale hablando, ¿qué hablaba? Tiene que escribir, un ángel se apareció, no sé qué, me dijo que ella iba a quedar embarazada, todo el asunto, o sea, lo podía escribir, pero no podía decirlo, quedó completamente mudo hasta que se cumplió la palabra. Luego, unos versículos más adelante, el verso 26 de Lucas capítulo 1, dice así, a los 6 meses ¿de qué? De aquel encuentro de Zacarías con el ángel, Dios envió al ángel Gabriel, de nuevo Gabriel, al pueblo de Nazaret que pertenecía a la región de Galilea. Fue a visitar a una joven virgen llamada María que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José que era descendiente del rey David. El ángel entró donde ella estaba y le dijo, te saludo a ti que has recibido la bendición de Dios. El Señor está contigo. María se sorprendió al escuchar estas palabras y se preguntaba, ¿qué significa este saludo? El ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque Dios te ha concedido su favor. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo y lo llamarás Jesús.
Él será un gran hombre y le darán el título del Altísimo Dios. El Señor lo hará rey como hizo rey a su antepasado David y reinará para siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. ¡Wow! Eso sí es una buena noticia. ¿Quién se apareció de nuevo? Un ángel. ¿Ustedes se imaginan el arcángel Gabriel o ángel Gabriel? 400 años, 430 años con esa noticia aquí atorada. O sea, él sí sabía cuándo se iba a cumplir el tiempo. Y llevaba esperando el cumplimiento. Llevaba esperando el tiempo para decir cuándo, quién será, a través de quién será, cómo va a ser. O sea, de repente a lo mejor lo sabía, a lo mejor no. La Biblia no dice que Dios le había mostrado todos los planes que iba a hacer, pero ya sabía, ya es el tiempo, ya van a ser el niño. Ok, ¿cuándo? Llega donde Zacarías. Va a ser Zacarías. No, Zacarías es la voz de Isaías 40 que va a abrir el camino al Señor. Ok, entonces el niño ya viene, pero ¿cuándo vendrá? Ni idea. 6 meses más aguardando. Van a ser el Salvador, el Mesías, el Señor, el que todo el pueblo está esperando. Y tú tienes esa noticia, la dice hace 430 años y estás esperando para ver cuándo es el momento indicado que va a pasar. O sea, yo me imagino a Gabriel realmente alegre dando esta noticia. María, eres tú. Tú eres la favorecida del Señor. Tú eres de aquella de quien yo le hablé a Daniel cuando estaba en Babilonia en cautiverio. Tú eres, o sea, Dios te escogió a ti. Va a venir todo el favor de Dios. O sea, el ángel tenía que estar súper feliz, súper emocionado de eso. ¿Por qué? Porque él podía entender que aquel nacimiento de Navidad significaba la puerta abierta para la eternidad. Él lo sabía desde el momento del tiempo. Por eso es que Navidad no es un momento que simplemente se celebra año tras año. No. Navidad es un momento que celebramos siempre. ¿Por qué? Porque habla de la eternidad, del amor de Dios por ti, por tu casa, por tu familia, por los tuyos. Es la conversión, la verdadera conversión del poder de Dios hecho realidad para tu vida. Eso es una maravilla. No sé, yo al menos estaría un poco más alegre, ¿verdad? De saber que eso significa Navidad. Ahora María le preguntó al ángel algo parecido a lo que le preguntó Zacarías. María le preguntó al ángel, verso 34 dice, ¿y cómo va a suceder esto, puesto que soy virgen? Escúchame bien, una cosa era Zacarías, que llevaba un montón de años casado y ya sabía cómo se hacían los niños. Diferencia de María, que era una adolescente de hace 21 siglos atrás, que había crecido en una familia sana, en medio de un ambiente sano. Sí, no era una adolescente del tiempo de hoy en día. Sí, porque hoy en día le enseñan a los niños a usar preservativos antes de que se sepan las tablas de multiplicar completas. No estoy exagerando, es en serio. Hoy en día es diferente el tema. En aquel tiempo no, había otra cosa muy distinta. De hecho, algunos de los que están aquí supieron cómo era el proceso de tener hijos porque lo vieron en una clase en el colegio en grado 10º que se llamaba, o en quinto de bachillerato en aquel tiempo, que se llamaba comportamiento y salud. Porque antes no lo sabían. Ahora imagínense esto, ella realmente no sabía para ella si era una pregunta justa. Para ella sí, espere, yo apenas estoy comprometida, pero yo no sé cómo es esto. A mí no me han contado nada, yo no he tenido clases de educación sexual. Por eso es que el ángel le responde, y escucha bien esta respuesta, verso 35 de Lucas capítulo 1. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, al niño santo que va a nacer, lo llamarán Hijo de Dios. Sabes, a mí me hace pensar esto un poco. ¿En qué? En aquellas cosas que para ti y para mí representan un reto de fe, que representan algo que no sabemos cómo va a ser posible. Sí, hay ciertas cosas que Dios te ha dicho que va a hacer con tu vida, pero que tú dices, no sé cómo va a ser Dios para poder alinear mi economía o alinear mi corazón o alinear mi salud. No sé cómo va a ser Dios porque los dictámenes médicos dicen que esto no se puede o que tengo una enfermedad incurable. Pues escúchame bien cómo lo va a hacer Dios. De la misma manera que como lo hizo con María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Espíritu Santo producirá ese milagro que tú tanto estás esperando en tu vida. Créele al Señor, créele a Dios.
Y le añade, el ángel Gabriel le añade y le dice, tu pariente Elizabeth, a pesar de ser anciana, va a tener un hijo. La gente decía que ella era estéril y desde hace 6 meses, ¿cuánto tiempo? Desde el día en que él dio la palabra, quedará embarazada. Pues para Dios no hay nada imposible. Mira, yo quiero que tú te guardes este versículo, ¿ok? Lucas capítulo 1, verso 37. Pues para Dios no hay nada imposible. ¿Qué es imposible para Dios? Ay, pues para Dios no hay nada. Ahora, un instante. Necesito tu imaginación aquí. Vamos, necesito toda tu imaginación acá. ¿En qué? Piensa en esta escena desde el principio de la historia, desde el principio del principio. Ya había un plan para redimir al hombre. Adán y Eva cometen traición, pecado, como quieras verlo, en el jardín del Edén. Y la condena para ellos era, si comen de aquel fruto, van a morir. ¿Van a qué? Pero uno puede leer la Biblia y se da cuenta que ellos no murieron. ¿Por qué no murieron? Yo sé, tenemos una respuesta cristiana para todo, ¿verdad? Porque podemos decir, no, ellos murieron, su espíritu murió. No, si tu espíritu muere, ¿sabes qué? Mueres. Chao, sí, no hay nada que hacer. Si tu espíritu muere, simplemente mueres. Míralo de esta manera, ¿sabes qué? Ahí fue la primera manifestación de la misericordia de Dios y de que la misericordia está por encima del juicio. Porque aunque lo que Dios había dicho, van a morir, ¿sabes qué? No murieron. Ellos no murieron y fue a causa de la misericordia, del amor de Dios. Y hubo un sacrificio que Dios hizo en ese momento y por eso los cubre con pieles de ovejas. Y bueno, eso es otro tema un poco más acerca de Jesús, pero ¿sabes qué? Es la misericordia de Dios desde siempre, desde el principio, actuando. Así que cuando te digo que pienses un poquito, piensa, yo puedo imaginarme y quiero compartirte mi imaginación para que tú la puedas ahí también imaginar en tu cabeza. Puedo imaginarme al padre con el hijo tomando un café ese día. Como que Jesús llegó, mira, ¿y Gabriel dónde anda? Ah, lo mandé a hacer un recado. ¿Qué? Ven, siéntate, vamos a tomarnos un café. Y se están tomando el café y el padre le dice, mira, ¿te acuerdas del tiempo que habíamos hablado de que iba a llegar el momento donde había que cambiar la historia de la humanidad? Sí, parece que hoy es el día. ¿En serio? Le responde Jesús. Sí, parece que ya es el tiempo. Y me imagino a Jesús que se para y dice, ok, pues bien. Todos los ángeles a nadie dejaron entrar en ese momento, pero como en el cielo no hay nada oculto, así que de repente todas las paredes sean en vidrio, así que todos los ángeles podían ver y decir, ¿de qué están hablando? O sea, es raro que ellos vengan a tomarse un café a esta hora y no está Gabriel, está en la tierra. Oh, ¿qué está pasando? Y entonces en medio de todo este anuncio de Gabriel diciéndole a María, ¿sabes qué? Va a venir, viene escogida, favorecida de Dios, tú eres, o sea, esto ni la lotería, o sea, es que tú te ganaste todo el favor del cielo. Ya te expliqué cómo va a ser, sí. ¿Y tú qué dices? Versículo 38. María dijo, soy la esclava del Señor, que Él haga conmigo como tú me has dicho. Y entonces el ángel se fue. Y justo en ese momento, piénsalo así, en ese momento está Jesús, está el Padre a un lado, Jesús al otro, y en ese momento en que ella dice sí, Jesús desaparece de la eternidad, de lo eterno, y se convierte en un pequeño cigoto en el vientre de María, en lo finito, en nuestro tiempo. Y entra Jesús a formar parte de nuestra historia. Perdóname, eso es absolutamente maravilloso. O sea, no solamente era el anuncio de Gabriel, no, era que tenía que suceder algo. Por eso el Padre no le dijo, sí, hoy es el día, le dijo, no, quizás es el día. ¿Por qué? Porque dependemos de lo que ella diga. Dios no es un violentador de voluntades.
voy a decírtelo de nuevo, Dios no es un violentador de voluntades, así que Dios no fue como que dijo, mire, llegó el ángel y le dijo a María, ¿sabe qué, María? Paila, le tocó a usted, va a tener un chino, pero yo no sé cómo, a usted ni le importe, cállese ahí. En 9 meses le va a empezar a crecer la panza. De malas, ¿por qué? No. Ella tomó de su voluntad. Y el sí de María no era el sí normal de hoy en día, ¿verdad? De que a los 9 meses nació el niño y aquí con la bendición. No, eso no fue así. Eso fue en ese tiempo era otra cosa. En ese tiempo, si una mujer estaba comprometida para casarse, pero resultaba embarazada o saliendo con otro, ¿sabes qué? Moría, la mataban a pedrada. No es una exageración, no es una frase como para decir que, no la mataban, le pasaba tal cosa. No, la mataban, porque ese era el juicio que había en ese momento. Y ella, cuando escuchó la voz del ángel, a quien no le pregunta, ¿y tú quién eres? No se puso a preguntar nada, dijo, ok, que se haga en mí según la palabra de Dios. Según la palabra, la voluntad de Él, que se cumpla en mi vida. Yo soy simplemente su esclava. ¡Wow! Perdóname, te voy a decir algo. Y de repente aquí hay algunos, no sé, cristianos que llevemos un poco más de tiempo. Y quizá te pueda molestar esto, pero no te molestes. ¿Por qué? Porque es que nosotros admiramos a Abraham, admiramos su fe, admiramos la fe de Moisés, admiramos el reinado de David y todo lo increíble que hizo. Admiramos las maravillas que hizo el profeta Elías. Sí, nos encanta eso. Admiramos a Pablo. Bueno, yo admiro a Pablo un montón, de verdad. O sea, wow, admiramos muchos personajes bíblicos, pero cuando hablamos de María, no, de María no hablemos. Perdóname, María merece toda nuestra admiración, porque ella arriesgó su vida para que el milagro de los siglos, el cumplimiento de la palabra, del tiempo, del propósito, lo profético y más que lo profético, lo planeado por Dios, se cumpliera diciendo un sí a Dios. Eso merece toda admiración, eso merece todo respeto. Por supuesto que no le adoramos ni nada. ¿Por qué? Porque ella misma dijo, bueno, hágase en mí, yo soy la esclava del Señor. Ella no dijo, yo soy la mamá del hijo de... No. Esos títulos no los hemos inventado conforme la historia, ¿verdad? Por ciertas razones. Pero ella nunca dijo nada de eso y dijo, yo soy la esclava del Señor. Pero merece toda nuestra admiración, como cualquier otro de los personajes que aparecen aquí, y aún más, digo yo. Ahora, ¿sabes qué me sorprende del ángel Gabriel? Que el ángel Gabriel le dijo todo lo bonito. No le dijo nada de lo feo. Sí, claro, mira, le dijo, ¿sabes qué? El niño, espérate, a ver, lo voy a buscar acá. El niño santo que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios, verso 33. Él será un gran hombre y le darán el título del Hijo del Altísimo. Dios el Señor lo hará rey como hizo su antepasado David y reinará para siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. O sea, María dijo, este chino nació con el pan y la panadería debajo del brazo. Por eso ella dijo, ok, si todo eso va a ser el niño, pues hágase en mí según lo que el Padre ha dicho. Pero piensa un momento, si Gabriel le da la noticia de la misma manera que como se la dio a Daniel 434 años antes, yo creo que María lo piensa diferente. O sea, si le dice, mira, van a ser el Salvador, Dios te escogió, ¿sí? Pero va a morir un tiempo después. Yo creo que esa es la razón por la cual a veces también a nosotros Dios no nos dice toda la historia completa, sino como que Dios nos pone una tarea y nosotros decimos sí y después arranca todo el safari, ¿verdad? Es un safari cuando uno dice que sí a Dios. Esperamos un camino recto y resulta que no es tan como nosotros lo pensábamos. Porque si a lo mejor Dios nos dice, mira, te llamé para que abras tu grupo de vida. Entonces tú dices, amén, voy a abrir mi grupo en casa, voy a abrir mi casa y entonces voy a invitar a mis amigos para que vengan vamos a tomar un día, el miércoles a la casa. Y de repente tú te das cuenta que pasaron 2 o 3 miércoles, o 5 o 7, y tú ya no eres dueño de tus miércoles.
Sí, porque antes decías, no, es que el miércoles es chévere porque el miércoles podemos ir a cine, porque es 2 por 1, así que aguanta ir a cine. Pero hay miércoles que tú compraste las boletas, viene todo, vamos a ir a cine, no sé qué. Terminas el grupo y dices, me voy para cine. Y llega alguien, ay, ¿puedes orar por mí? Es que estoy mal. Y ahí se quedaron las benditas boletas del cine guardadas. Y luego te das cuenta que tu sala se dañó. ¿Por qué? Porque antes entraban 2 o 3 personas a la semana, ahora te llegan 20, 25 a tu casa, arrasan con tu nevera. Eso es tan lindo, ¿verdad? Arrasan con tu nevera, no te ayudan a lavar la loza, nada, ni el baño lavan. Pero Dios te dijo, abre un grupo, y tú dijiste, hagámosle. Señor, aquí estoy, usa mi vida. No le estoy diciendo a los discípulos que vienen ahora que van a tener que hacer todo eso, pero prepárense, ánimo. Así que más bien siembren bien en la casa donde van a hacer su grupo, donde están yendo a sus grupos, ¿verdad? Pero así es la vida con el Señor. Cualquier cosa que tú le dices que sí, empieza como una gran travesía y luego empieza y se convierte en un gran trabajo que es súper emocionante. Y escúchame bien, es lo mejor que puede pasar en la vida. Servirle a Dios es lo mejor que puede pasar. Es un regalo. Saber que entre 8,000 millones de personas tú le puedes servir a Dios, eso es un regalo. Que cueste lo que cueste. Ya después Dios nos dará para la sala nueva, Dios nos dará para otro, hasta para un baño doble, o sea, lo que sea. Pero no te compliques por eso. Pero así es la historia. Pero Gabriel no le contó la historia completa, no le contó la historia del sacrificio. Ahora, para nosotros, para ti, para mí, Gabriel es como el ángel mensajero, porque se muestra en algunos pasajes llevando mensajes. No necesariamente tiene que ser así. De hecho, el nombre Gabriel significa el hombre de Dios, o sea, alguien de su entera confianza, casi que su mano derecha. Y Gabriel, ese conocimiento de eternidad, no de natividad, sino de eternidad, tuvo guardado durante mucho tiempo. Yo no sé si los demás ángeles sabían acerca del nacimiento de Jesús, de todo, de cómo iba a ser la historia o no, si solamente Gabriel lo sabía, no sé. Pero Gabriel, eso fue glorioso. Y para Gabriel, así como lo anunció en Daniel capítulo 9, para Gabriel, el nacimiento y la muerte de Jesús son un solo acontecimiento. No son como son para ti y para mí, 2 acontecimientos, son uno solo. ¿Son cuántos? De repente Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe Filipenses capítulo 2, en la carta a los Filipenses, escribe estos versículos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Jesús? ¿Cuál era la naturaleza de Jesús? Vamos, ayúdame. ¿Cuál era la naturaleza de Jesús? La naturaleza de Jesús era Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él era Dios. Su naturaleza era eterna. Y al vivir aquí en la tierra, al hacerse un pequeño cigoto ahí en María, entró y dejó toda su naturaleza divina y la tomó dejando todo aquello, ¿entiende? Su naturaleza es todo aquello, tu naturaleza es todo aquello que te brinda identidad, seguridad y confianza, y él la dejó toda. No la tomó como para aferrarse a ella. Sí, porque Jesús también toma una gran participación en todo esto. Él existe desde antes del comienzo del tiempo. Por la misma Biblia sabemos que todo ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él, que Él es antes de todas las cosas y que será el final, después del final de todas las cosas. Él es por siempre existente. Pero cuando llega al vientre dice, me despojo de mi naturaleza. Escúchame, eso es un milagro eterno. Y es un milagro de amor maravilloso. Versículo 7 de Filipenses 2. Por el contrario, en lugar de aferrarse a su naturaleza, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Cuando dice se rebajó, esa expresión se puede leer como abandonar todo lo que uno posee,
quitarse todos los privilegios que tiene. Escúchame, los privilegios de Dios, de Jesús, es que era Dios. Es que toda la creación sabía que Él era Dios. Toda la creación obedecía a su voz. Toda entera. Hay gente que dice, la última tentación de Jesús. Hace como unos 90 salió una película que se llamó así, y entonces gente comenzó a hablar de una cosa y de la otra. ¿Sabes cuál era? Pues en mi concepto, mi sencillo concepto, ¿sabes cuál era cuál fue la mayor tentación de Jesús? En mi concepto, la mayor tentación de Jesús era volver a tomar su naturaleza de Dios y dejar la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque Él con una sola palabra hubiese podido haber cambiado toda la historia, pero ese no era el plan. El plan era que se entregara. El plan era que muriera por cada uno de nosotros, o por todos nosotros. Pero la tentación era poder decir, recuerda, cuando lo van a apresar, saca Pedro una espada, le corta la oreja a alguien y se voltea a Jesús y le dice, digo, tranquilo, o sea, si yo quisiera que me defendieran, abro mis labios y legiones de ángeles vendrían a servirme. Él sabía lo que podía hacer, sabía con quién hablaba, sabía cuál era su naturaleza y qué era aquello que lo respaldaba. Sin embargo, no se aferró a eso, sino, ¿sabes qué? Voluntariamente se hizo semejante a ti y a mí, dejó todos los privilegios de ser el Rey eterno por ti y por mí. Verso 8, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. ¿Se qué? A sí mismo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y no una muerte cualquiera, sino la muerte de cruz. Hace unos días leí esta definición de humildad y me encantó. Dice, humildad, llegar a cualquier grado necesario para cumplir con un propósito. ¡Wow! O sea, lo que él tenía que hacer, tenía que hacerlo. Ahora, cuando dice se hizo obediente, ¿será que no era obediente Jesús o si era obediente? Sí era obediente. Lo que pasa es que él no tenía que hacerlo. Escúchame bien, él no tenía por qué tomar nuestro lugar. Él no tenía por qué morir por ti, por mí, por nuestros pecados. Pero Él dio su oído para disponer todo, para obedecer la palabra del Padre. Se hizo obediente hasta la muerte. Hay un pasaje en Lucas capítulo 22, del verso 41 al 44. Después de terminada la cena, de compartir con sus discípulos, de lavarle los pies, de que empiece toda la estrategia de Judas y Satanás para llevar a Jesús a la cruz, Jesús se va a orar con sus discípulos. Dice el verso 41, estando ya en un lugar, dice, y entonces se separó de ellos a una buena distancia. Se arrodilló y empezó a orar. Y mira la oración de Jesús. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Wow. ¿Sabes? A mí me encanta ver ese se hizo obediente de Jesús. Quien sabía que iba a morir, quien sabía que le iba a doler, quien sabía que iba a sufrir demasiado. Y entonces le dice, Padre, ¿sabes qué? Que se haga lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Eso me hace a mí entender que Jesús, aunque sabía que ese era el plan, pues si se puede que no, pues no. No que no quisiera, pero no quería. Pero sí quería, porque su corazón estaba dispuesto. ¿Para qué? Para que se cumpliera la voluntad de Dios. Verso 43, entonces apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Fíjate, ¿qué ángel pudo haber sido? ¿Y por qué Gabriel? Porque él conocía toda la historia. Yo me imagino que era porque conocía toda la historia. ¿Pudo haber sido Gabriel o no? Pudo haber sido uno de los tantos miles de millones de ángeles que existen. Pero a mí me parece que Gabriel está bien que hubiera aparecido en aquel momento en escena. Lo anunció desde antes, lo anunció en su nacimiento, estuvo cuando nació, habló con los ángeles. Pues si le dan el chance de o sea, ya era como él. ¿Y por qué era la mano derecha, el hombre de Dios? Era uno de las manos derechas. Verso 44, pero como estaba angustiado
se puso a orar con más fervor, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. ¿Sabes que médicamente esto es un proceso que se llama hematohidrosis? En donde cuando una persona llega a un nivel de estrés muy alto, sus poros y las células sanguíneas de sus poros se rompen y comienza a sangrar y comienza a sudar, y eso es sudor con sangre. Es un nivel de estrés que tú y yo, que de veras te pido al Señor que tú nunca llegues a un nivel de estrés de esos. Si no fue como que me dio ansiedad, no, era un asunto donde él sabía que iba a pasar, pero dice, pero como estaba tan angustiado, se puso a orar con más fervor. No renunció a su vida. ¿Qué hizo? Se puso a orar. Y aún a pesar de todo el dolor, yo me imagino que él podía recordar palabras que están allí en la Biblia. Dice Isaías capítulo 53, dice, bueno, fue arrancado de la tierra y fue golpeado por la rebelión del pueblo. El versículo 10 de Isaías capítulo 53 dice, y cómo él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados. Cómo él ofreció su vida para que tú y yo fuésemos perdonados, porque él no cometió ningún pecado. Así que todo el Señor Jesús lo está haciendo pensando en nosotros. Hay un versículo que es Hebreos capítulo 12, verso 2, que nosotros decimos solamente la primera parte de ese versículo, y puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ¿sabes? Si ese versículo sigue diciendo, el cual, quien, Jesús, soportó la cruz, menospreciando el dolor, ¿con tal de qué? Con tal de poder vernos a nosotros, con tal de poder ver el fruto de su dolor. Es una sola historia, el nacimiento y la muerte de Jesús. Es una sola historia, es un solo momento en la eternidad donde hay un silencio, una pausa en la eternidad, donde todo es cambiado. ¿Para qué? Para que tu vida y la mía sean realmente transformadas. Segunda de Corintios 5:21 dice, Dios tomó a Cristo que no tenía pecado. Tomó a Cristo que no tenía ¿qué? Y puso sobre él nuestros pecados para declararlos justos por medio de Cristo. O sea, había un propósito más allá de si Navidad, árboles, pesebre, natillo, buñuelos. O sea, es un propósito eterno. El propósito del nacimiento de Jesús, lo que tú y yo celebramos estos días, lo que podemos hacer con toda libertad, porque en ningún momento en otra época del año podemos venir y hacer novenas y abrir y tener reuniones todos los días. No, eso lo hacemos ahorita en Navidad y llegan personas a escuchar, a llenarse de esa historia, pero lo que tenemos que tú y yo ser conscientes es que más allá de tener una relación familiar y una reunión familiar, o más allá de poder tener un momento de compartir regalos, es entender esto, que el nacimiento de Jesús es el momento en el cual tu vida y la mía, para ti y para mí, se nos abre una puerta de eternidad, una posibilidad de tener vida, gracias a que Él tomó nuestros pecados y los hizo suyos y nos justificó por su amor. Ese es el cielo hablando de amor por ti. Ese es el cielo hablando de lo más preciado por ti. Ese es el cielo diciéndote te amo, vale la pena. Ese es el cielo gritándote hay una nueva oportunidad. Y entonces, a causa de que Jesús entrega su vida, sigue diciendo Pablo en Filipenses capítulo 2, por eso Dios lo engrandeció al máximo. ¿Al qué? Y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, y para que le den la gloria a Dios Padre. Solo hay un nombre sobre todo nombre, y es el nombre de Jesús. Él está sobre todo. Esa expresión de Pablo es increíble. Para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble. ¿Cuántas rodillas se van a doblar? Cielo, tierra, debajo de la tierra.
No es vivir una vida en pecado de cualquier manera, encochinándonos, siendo esclavos de cualquier tontería que se nos ocurra, porque hoy en día se nos ocurren cualquier cantidad de tonterías, pues de las cuales esclavizarnos. No, 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 no. Hay un nombre que es sobre todo y es el nombre de Jesús. Hay un precio que Él pagó y lo hizo voluntariamente por amor a nosotros. Así que por amor a Él, nuestra respuesta también debe ser, ¿sabes qué, Señor? Yo doblo mi rodilla delante de ti y te declaro el Señor de mi vida. Yo no sé si te parezca impresionante o no, pero espero que te parezca impresionante lo que el reino de los cielos hace por ti. O sea, no, Él nos escogió, Él te escogió. Te amó antes de que tú lo amaras. Te escogió para que seas parte de todo este cambio en la historia. A veces nos complicamos de veras tanto por cosas tan pequeñas, teniendo un Dios tan grandioso. Nos perdemos el poder tener una relación con Él cuando Él mismo por su sangre abrió una puerta, abrió un camino para nosotros. Pero hay cosas que tú y yo hemos hecho, hay asuntos en los cuales, actos que tú y yo hemos hecho, que nos avergonzarían delante de nuestra familia, nuestros amigos o conocidos. Es así, es simple, es la verdad. Pero ¿sabes qué? Dios conoce esas cosas que tú has hecho y no se avergüenza de ti. No te hace a un lado, sino que siempre te dice que te ama. No me digas que no tienes un Dios maravilloso, que conociendo todo lo que has hecho, en lugar de hacerte a un lado, en lugar de avergonzarte, en lugar de sacar toda la verdad de tu vida al público, ¿sabes qué? Te ama. Muestra su misericordia sobre tu vida en lugar de mostrar su juicio. No me digas que eso no es tener un Dios maravilloso. Escúchame, es que es el Rey de los cielos. Nosotros le debemos honor y respeto a Él. Y a veces parece que Él es el que más nos presenta honor y respeto a nosotros. Él es el Rey de los siglos. Él es el Rey eterno. Se ganó ese lugar. Ya lo era, pero el Padre dijo, ¿sabes qué? Te voy a poner más alto de lo que estabas antes. Voy a darte un nombre que está sobre todo. Has abierto una puerta y Jesús abrió una puerta para que tú y yo podamos tener una buena relación con Él. Una relación en donde entramos al lugar secreto y el Padre está allí. A veces pensamos que orar es que es difícil. ¿Cuál difícil? Si es que Él dijo, oren y voy a estar para ustedes. Eso no es difícil, eso es glorioso. Y fue un camino abierto por el nacimiento y la muerte de Jesús, el cual se entregó, se ofreció como sacrificio. Y en esa relación, escúchame lo que pasa en esa relación. En esa relación Él vino para limpiar toda lágrima nuestra, para sanar, para vendar nuestro corazón, para darle un propósito a nuestra vida. Jesús empieza su ministerio público, Lucas también, empieza todo su ministerio público. Arranca su vida y dice, ¿cómo vamos a empezar? Tiene unos pocos discípulos y ok, ¿cuál es la instrucción? La instrucción ahora es bautizarse. ¿Quién es el hombre de Dios de la época? Juan el Bautista, el primo. Realmente él era primo de Jesús, primo en segundo grado, porque María y Elizabeth eran de la misma familia. Así que era el primo de Jesús, en segundo grado. Dice, ok, hay que bautizarse. Hay que bautizarse. ¿Por qué? Porque está escrito, porque vamos a cumplirlo. Y llega Jesús, Juan el Bautista lo ve y dice, wow, llegó, ese es el Cordero de Dios. Ese es el que va a quitar el pecado del mundo. Yo ni siquiera merezco quitar las sandalias. Y llega Jesús a él, bautízame. Juan el Bautista le dice, no, dice, no, tú tienes que bautizarme, porque debe cumplirse todo lo que está escrito. Así que Juan lo bautiza y en aquel momento dice la Biblia que se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo, el Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco, y viene el Espíritu Santo, lo llena de poder y se lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Sí, imagínate a Jesús ahí, ¿verdad? 40 días sin comer nada. Sí, viene el Satanás y le dice, ¿sabes qué? Esas piedras diles que se conviertan en pan, se van a convertir en pan. O sea, te está diciendo, tú eres Dios y el poder que hay en tu boca le dio origen a toda la creación. Así que piedras pueden ser lo que tú quieras, o pueden ser pan, o pueden ser un buen bistec, o pueden ser lo que tú quieras, una buena ensalada de apio, ¿verdad? Para que os guste el apio.
puede ser lo que tú quieras. Y Jesús le dijo, hambre sí tengo, pero ¿sabes qué? Está escrito. Y yo vivo por lo que está escrito. Si algo quizá Jesús le aprendió bien a su mamá, a María, que fue la que lo educó, fue aprender a confiar en lo que está escrito y en la palabra que sale de la boca de Dios. Así que bueno, le ofrece luego algo más. Todos los reinos del mundo te doy si postrado me adorares. Hijo, está escrito. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así que ya se cansa el chanclas y se va. Y llegan ángeles a servirle a Jesús. Él no los pide, llegaron ángeles a servirle, a levantarlo. ¡Wow! Y de allí salió lleno del poder del Espíritu Santo, por donde pasaban milagros, sanidades, gente reconociendo, volviéndose a Dios. Una cosa loquísima, o sea, ¡wow! Y entonces llega a su ciudad, Nazaret. Lucas capítulo 4, verso 16. Este ya es Jesús actuando. Dice, cuando llegó a Nazaret, donde se había criado, donde se había ¿qué? Recuerden que esta fue la ciudad donde José escogió para irse a vivir, y no para irse a vivir en Jerusalén, sino se fue a vivir a esta ciudad, que era la ciudad donde vivía María, después de que estuvo en Egipto, y el ángel le dice que regrese, y él regresa y regresa a Nazaret, y allí Jesús creció, y todo el mundo lo conocía y sabía quién era. Y dice, cuando llegó a Nazaret, donde se había criado, un sábado, o sea, llevaba unos días allí, llegó a la sinagoga, como era su costumbre, Mira, Jesús tenía la costumbre de congregarse. Así que tú cuando vienes a la iglesia y te congregas, ¿sabes qué? Estás siguiendo los pasos de Jesús y estás teniendo una buena costumbre. Nunca dejes de hacerlo. Así de simple. Si lo hacía Jesús, pues lo podemos hacer nosotros. Él lo tenía que hacer Él, que es el Rey de los cielos, que no lo vamos a hacer nosotros. Dice, y allí se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el lugar donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto fue lo que dijo acerca de Jesús, acerca de Él. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para anunciar el año en el que el Señor nos dará su favor. Él cierra el libro y dice, y esta palabra se ha cumplido delante de ustedes hoy. Y voy a decirte algo, y esta palabra, que la verdad es para lo que vino Jesús, para ti que vienes con toda tu fe, para ti que vienes con hambre y sed de Dios, se ha cumplido sobre tu vida hoy. Hoy comienza el año favorable del Señor sobre tu vida. Hoy comienza un año donde cosas van a ser distintas, van a cambiar, vas a ver los milagros, vas a ver el poder. Ay, no sé, pero si a mí me van a dar una noticia de esas, ¿sabes qué? Yo me pondría en pie y le daría un aplauso de verdad a esa palabra del Señor, porque si es la palabra del Señor, se va a cumplir.